Como primer punto tenemos ¿qué es la literatura infantil? La literatura infantil es un género literario el cual se enfoca en la creación de libros destinados para niños y niñas en diferentes etapas de su desarrollo. Estos libros buscan educar, entretener y fomentar el desarrollo emocional e intelectual de los niños. A través de cuentos, faunas, poesías y otros géneros, los niños aprenden sobre su entorno, desarrollan su imaginación y descubren valores importantes. Como segundo punto tenemos la importancia de la literatura infantil en la educación. La literatura infantil es muy importante en la educación porque ayuda a desarrollar el lenguaje, lo cual esto les permite a los niños aprender nuevas palabras y expresiones y también mejora su comunicación y comprensión del mundo. También fomenta la creatividad, incentivando la imaginación y el pensamiento crítico, lo que les permite desarrollar habilidades para resolver problemas y pensar de manera innovadora. Además, contribuye al desarrollo emocional, enseñándole a los niños a reconocer y gestionar sus sentimientos, y también desarrolla empatía y habilidades sociales. Asimismo, transmite valores muy importantes como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la empatía, entre otros, enseñándoles a comportarse de manera respetuosa con las demás personas. Finalmente, crear un ámbito lector es fundamental porque les permite a los niños desarrollar una relación positiva con la lectura. Además, le abrirá las puertas a un mundo de imaginación y de conocimiento y les permitirá crecer como personas curiosas y críticas. Hablemos sobre las estrategias pedagógicas para el uso de la literatura infantil. Comencemos con el antes de la lectura. Se trata de actividades que preparan a los niños para la lectura. Pueden incluir activación de conocimientos previos, formulación de preguntas sobre el título ilustrado, predicciones sobre la historia y motivación hacia el tema. Luego, podemos seguir durante la lectura. Se centra en la comprensión activa del texto. Los niños pueden hacer pausa o como comentar, responder preguntas, inferir significados, relacionar experiencias y visualizar la historia. Después, seguimos con el después de la lectura, valga la redundancia. Se enfocan en reforzar y comprender y generar reflexiones. Puede incluir debates, dibujos, dramatizaciones, resúmenes, elaboración de finales alternativos y otras actividades creativas para profundizar el mensaje de texto. Estas estrategias ayudan a mejorar la comprensión lectora y fomentar el gusto por Estrategias después de la lectura en la literatura infantil. Después de leer un cuento, es importante que los niños reflexionen y expresen sus ideas. Para esto, podemos usar varias estrategias. Primero, la dramatización, donde los niños representan la historia a través de juego de roles, ayudando a su expresión oral y confianza. También está la escritura creativa, donde pueden inventar finales alternativos o escribir nuevas aventuras para los personajes, estimulando su imaginación. Otra opción es usar dibujos y manualidades, permitiendo que ilustren escenas o hagan creaciones inspiradas en la lectura, reforzando su comprensión. Por último, podemos hacer que los niños relacionen la historia con su vida cotidiana, reflexionando sobre valores y emociones del cuento aplicados a su entorno. Estas estrategias hacen que la lectura sea más significativa y divertida, fomentando el amor por los libros desde la infancia. Tipos de literatura infantil y su aplicación pedagógica. Existen diferentes tipos de literatura infantil que podemos usar para captar la atención de los niños y hacer que aprendan de forma divertida. A continuación tenemos el primero, que son los cuentos. Los cuentos son historias breves que estimulan la imagen y nos enseñan lecciones importantes, como por ejemplo El patito feo. Nos habla sobre el respeto y la adaptación. Segundo, tenemos la poesía. La poesía son rimas y melodías que ayudan a que los niños desarrollen su lenguaje y creatividad. Es ideal para trabajar la expresión de emociones. Tercero, tenemos las historias ilustradas.
Las historias ilustradas están combinadas en texto con imágenes llamativas, lo que hacen que sean perfectas para los más pequeñitos, ya que entienden mejor el mensaje visual. Cuarto y último tenemos las fábulas. Las fábulas tenemos como por ejemplo el león y el ratón, son relatos cortos con animales que nos dejan con una moraleja al final. Son excelentes para enseñar valores como la solidaridad, el trabajo y el trabajo en equipo. Uso de la literatura infantil para trabajar los valores. La literatura infantil es una herramienta poderosa para inculcar valores en los niños de una manera entretenida y significativa. Primer valor está el respeto. Tenemos un ejemplo de la historia El patito feo, donde los niños conocen esa pequeña historia que al nacer en una familia de patos es rechazado por ser diferente. A través de su viaje los niños aprenden a que no importa cómo luzcamos o cómo nos parezcamos, tengamos diferencias, todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Este cuento nos enseña que nuestras diferencias nos hace únicas, valiosos y nos fomenta la empatía hacia los demás. Segundo, tenemos el perdón, donde encontramos la historia de Hansel y Gretel. Esta linda historia nos habla sobre el valor del perdón a través de sus experiencias, aunque los niños enfrentan situaciones difíciles como ser abandonados en el bosque, ellos aprenden a perdonar y seguir adelante. Este cuento nos enseña a los niños que todos cometemos errores, pero lo importante es reconocerlos y dar segundas oportunidades para construir unas nuevas relaciones más fuertes. Como tercero tenemos honestidad. En la honestidad encontramos una linda historia de Pinocho. El protagonista viene de una serie muy aventuras que lo llevan a entender las conciencias de mentir. Cada vez que falta la verdad, su nariz crece, lo que simboliza con cómo las mentiras pueden causar problemas afectando su confianza en los demás. Este cuento refuerza la importancia de ser honesto, mostrando que decir la verdad y es clave mantener relaciones sanas y ganar el respeto hacia los demás. Por último, tenemos la solidaridad. La fábula del león y el ratón nos muestra que incluso los más pequeños pueden hacer una gran diferencia. Cuando el ratón ayuda al león a escapar de una red de cazadores, aprendemos que la solidaridad y la ayuda mutua son muy fundamental, sin importar el tamaño, la fuerza o la capacidad de una persona. El uso de la tecnología en la educación ha abierto muchas oportunidades para acercar a los niños a la literatura de una manera más interactiva y atractiva. Algunas herramientas claves son audiocuentos. Los audiocuentos son narraciones grabadas de historias infantiles y se convierten en una excelente herramienta porque permiten que los niños escuchen cuentos incluso si aún no saben leer. Ayudan a mejorar la comprensión auditiva y la imaginación. Se pueden usar en casa o en la escuela como complemento a la lectura en voz alta. Algunos audiocuentos incluyen efectos de sonido y música, lo que hace la experiencia más atractiva. Ejemplo de uso: en una clase el docente puede poner un audiocuento y hacer que los niños dibujen lo que imaginan mientras escuchan la historia. Bibliotecas digitales. Las bibliotecas digitales son plataformas en línea donde se pueden encontrar libros infantiles en formato digital. Estas bibliotecas son útiles porque permiten el acceso a muchos libros sin necesidad de comprarlos físicamente.
Algunos libros tienen funciones interactivas como animaciones y narraciones en voz alta. Se pueden usar en dispositivos como tabletas o computadoras. Aplicaciones interactivas. Existen aplicaciones diseñadas especialmente para fomentar la lectura y el aprendizaje a través de cuentos. Estas aplicaciones incluyen juegos basados en la historia para reforzar la comprensión. Permiten que los niños interactúen con los personajes de los cuentos. Algunas tienen opciones de lectura en voz alta y resaltado de palabras para ayudar en la alfabetización. Talleres de escritura creativa. Los talleres de escritura creativa pueden realizarse en plataformas digitales donde los niños puedan escribir sus propios cuentos e incluso compartirlos con otros. Estos talleres fomentan la creatividad y la escritura desde una edad. Evaluación del aprendizaje. Evaluar lo que los niños aprenden con la literatura infantil no solo significa hacer preguntas sobre la historia, sino también observar cómo reflexionan y aplican lo aprendido. Algunas estrategias de evaluación incluyen preguntas abiertas. En lugar de hacer preguntas con respuestas de sí o no, es mejor plantear preguntas que inviten a los niños a pensar y expresar sus ideas. Ejemplos. ¿Qué crees que sintió el personaje principal cuando? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Cómo crees que pudo haber terminado la historia de otra manera? Estas preguntas permiten evaluar la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Resúmenes o historietas. Pedir a los niños que hagan un resumen del cuento en sus propias palabras ayuda a verificar si entendieron la historia. También se puede pedir que hagan una historieta con dibujos y texto. Un ejemplo de uso. Después de leer un cuento, los niños pueden resumirlo en 5 frases o hacer un cómic con 3 viñetas que expliquen el inicio, desarrollo y final de la historia. Representaciones teatrales. Una forma divertida y efectiva de evaluar la comprensión de una historia es pedir a los niños que representen escenas del cuento a través de una dramatización. Ejemplo de uso. Se puede dividir la clase en grupos y asignarles diferentes escenas de un cuento para que las actúen. Esto ayuda a evaluar su comprensión de los personajes, las emociones y el mensaje de la historia. Debates sobre valores. Muchos cuentos infantiles enseñan valores como el respeto, la amistad y la honestidad. Un buen ejercicio es hacer que los niños debatan sobre estos temas basándose en la historia que leyeron. Ejemplo de uso. Después de leer un cuento sobre la amistad, se puede hacer una conversación guiada con preguntas como: ¿cómo mostró el personaje principal que era un buen amigo? ¿Cómo podemos aplicar esa enseñanza en nuestra vida? Esto ayuda a que los niños conecten la historia con su realidad y refuercen valores importantes. Conclusión. La literatura infantil es un recurso poderoso que combina creatividad, valores y emoción, convirtiéndose en un aliado imprescindible para formar niños integrales y motivados. Hacerla parte del aula es educar con impacto y significado.